Agustín Fernández ha hablado los otros días de la cuestión educativa. Hablamos en general de temas de educación cuando surge alguna noticia, algún disparador informativo. Y además que justo esta semana fue el Día del Libro, entonces también en base a eso hay algunas estadísticas. Lo que había mencionado Agus es que hay preocupación por la falta de lectura en los chicos y la confirmación de que es poco el porcentaje del alumnado, por ejemplo, de sexto grado. El 59% de los alumnos de sexto grado tienen menos de 20 libros en sus casas. Y esto, bueno, obviamente que va variando de acuerdo al origen de qué provincia seas y qué edad tenés también, pero fue un disparador interesante para entender, forma parte del operativo Aprender 2023 que hicieron desde Argentinos por la Educación y que tiene un montón de estadísticas más. Este era el título general de el disparador que después tratamos nosotros. A veces uno se pregunta por qué no tenés, porque no estás acostumbrado, porque el poder económico no te lo permite. Luis Arocha es director de la Fundación María de Guadalupe. Vamos a tomar una mirada, vamos a dar un paso más a la cuestión. No hablaremos solo de libros. ¿El nivel socioeconómico define el rol del rendimiento escolar? Vamos a preguntarle a Luis. Luis, ¿cómo estás? Buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola, buen día, José. Buen día, Chani. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Aquí nos quedamos entre la celebración del Día del Libro, nuestras recomendaciones, fuimos a una librería, preguntamos precios, qué era lo que más se vendía, pero cuando estábamos buscando opiniones nos sugirieron charlar con vos sobre este estudio que ustedes estaban preparando que tiene que ver con la cuestión escolar. ¿Qué mirada tienen respecto al nivel socioeconómico y su impacto en la cuestión educativa? Bueno, les cuento, el informe que salió justamente que trata sobre cómo influye el nivel socioeconómico en el rendimiento de los chicos en las escuelas de Argentina, es un informe que elaboró Argentinos por la Educación con el Centro de Estudio de Desarrollo Humano de la Universidad de San Andrés. Sí. Y justamente se pusieron a estudiar, a investigar, a partir de los datos existentes en Argentina, cómo influye el hecho de que un chico, por ejemplo, no tenga libros en la casa, tal como decían ustedes, cómo influye el hecho de que un chico haya nacido en un hogar que quizás la vivienda es más precaria, que sus papás hayan estudiado menos, es decir, todos aquellos chicos que tienen menos oportunidades en Argentina por el lugar desde donde nacieron, ¿cómo influye eso en el rendimiento escolar? Y está buenísima la pregunta porque la gran pregunta es ¿qué puede hacer la escuela a partir de ese contexto? ¿No? Muchas veces se dice, bueno, las escuelas a veces, los que trabajamos en escuelas, y en este momento me encuentro en una, vos recibís a los chicos tempranito todos los días, y muchos de ellos vienen con mochilas cargadas de sueños, de historias, de deseos, de posibilidades, pero también de muchas historias de dolor, de muchas frustraciones, de muchas vulnerabilidades también. Y vos decís, ¿qué puedo hacer yo cuando el contexto es tan pesado? Y la buena noticia del informe es que dice, bueno, y se puede hacer mucho, porque hay muchas escuelas en Argentina, tanto de gestión estatal como de gestión privada, que están logrando buenos resultados en matemática y en lengua de los chicos, aún a pesar de un contexto muy complicado, ¿no? Entiendo también el vínculo que en otros casos hemos analizado de la dificultad de comprensión lectora que también atraviesan los chicos de esa edad. No sé si ustedes lo analizaron y si tiene algún tipo de relación con esto de tener poca posibilidad de lectura también en casa. Claro, en este caso lo que el informe plantea con mucha claridad es cuáles son las características de las escuelas que están logrando revertir ese punto de origen complicado, ¿no? Y ahí entonces aparecen cosas como la formación docente, la buena formación de los directivos, mayor antigüedad de esos docentes o directivos, el clima escolar que hay en la escuela, es decir, cómo se dan los vínculos en esa escuela, cuando son vínculos de respeto, cuando hay buen trato, cuando los chicos perciben ese lugar donde a mí me quieren, me cuidan, los resultados son mejores. Incluso cuando los chicos también pudieron asistir a sala de 3, de chiquitos, todos los resultados en matemática, en lengua, mejoran. Hay otros factores que tiran para el otro lado, es decir, cuando no hay libros en la casa, cuando no hubo baja estimulación, hay una cantidad de factores que hacen que el rendimiento esté descendido. Cuando vos mirás, ustedes recién decían sobre la comprensión lectora, ¿no? En una Argentina donde casi la mitad de los niños de tercer grado no entiende lo que lee, medio por pruebas de UNESCO,
Bueno, ahí encontrás que en los contextos de mayor vulnerabilidad, es decir, de nuevo, donde no hay libros, donde hay papás que tuvieron menos oportunidad de estudiar, donde hay menor nivel socioeconómico, esos resultados son peores aún, son más acuciantes aún, ¿no? Por eso es clave insistir en la importancia de la escuela, pero además de que en la escuela pase lo que tiene que pasar, que los chicos estén aprendiendo, que haya 190 días de clase al año, como dicen las resoluciones del Consejo Federal de Educación, poder extender el tiempo escolar, es decir, que justamente en los lugares de mayor pobreza los chicos puedan tener más horas de clase. Todos esos factores son muy importantes para que no se dé esa realidad, lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, que el 100% de los chicos de tercer grado puedan entender lo que lee, depende de estos factores también. En ese análisis me parece súper interesante que hablemos justamente de la cuestión docente, directivos, porque el funcionamiento, como marcabas, es clave de la institución en sí, y no es solamente responsabilidad del alumno que no tiene comprensión lectora porque no quiere o porque no puede. Todo el contexto que hay a su alrededor. Es más, charlaba con un docente los otros días hablando de estos temas de docentes que tienen que ir de una punta a otra en una ciudad para completar horas en el nivel secundario, digo. Entonces me decía, es una problemática acuciante y que después a la larga seguramente no estamos rindiendo como corresponde. ¿También hay una mirada en ese aspecto de la cuestión docente? Sin duda, sin duda. Sí, digamos, hay factores que tienen que ver con la familia, sin duda, o sea, eso no hay que desconocerlo, sí, claro. Pero hay factores que tienen que ver, sin duda ninguna, con la escuela y lo que pasa ahí en el día a día. También uno podría, por supuesto, decir hay cuestiones más de política educativa, es decir, hay condiciones institucionales o condiciones de trabajo que también no dependen a veces de la escuela o de la familia, pero en ese trinomio, digamos, está la cuestión. Cuando uno está en la escuela, nosotros desde Fundación María de Guadalupe llevamos adelante 2 escuelas que están en barrios populares del conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde los chicos efectivamente vienen de asentamientos de la zona y muchos de ellos de situación de pobreza. Cuando vos recibís esa realidad, ese nombre, ese apellido, ese rostro que llega a tu aula, vos tenés que hacer lo que la responsabilidad te indica, que es que el chico logre el nivel esperado para su edad y tenés que formarte y tenés que buscar la manera de extender ese tiempo escolar y tenés que buscar la manera de colaborar con la familia para que todos los días ese chico esté ahí. Tenés que colaborar también con otras instituciones de la zona para atender a veces cuando se dan algunas situaciones de vulneración de derechos o cuando no se están dando las 3 comidas en casa o no están los controles. Es una cantidad de cosas que tenés que hacer como escuela, y como docente uno tiene que estar lo más preparado posible para trabajar con los chicos, porque un buen resultado en matemáticas o en lengua no llega por ósmosis, ni es responsabilidad entera del alumno. Por supuesto que cuando uno está en secundaria uno dice, bueno, el chico tiene que estudiar, tiene que disponer su cuerpo y su mente para que pueda estar, y su corazón para que pueda estar ahí presente, y en eso, por ejemplo, los celulares, hoy por hoy, ¿no?, que es una gran discusión, es decir, que nosotros como escuela regulemos el uso de los dispositivos como los celulares, que pelean por la atención de los chicos y en general además la ganan por goleadas. Claro. Si vos no regulás eso como escuela, en secundaria, hoy por hoy estás perdido, porque al chico cada 3 minutos le está vibrando algo en el bolsillo y es muy difícil educar de esa manera. En el caso de primaria, directamente nosotros optamos por prohibirlos, porque son más chicos aún, y ahí vos tenés un margen de acción, como escuela, como docente, como directivo. Después hay otras cosas que por supuesto dependerán de la política educativa, como el hecho, por ejemplo, de que en las escuelas que trabajan en contexto de mayor pobreza, puedan llegar los mejores docentes, los mejores directivos, la gente que tiene más experiencia y más formación, que haya incentivos claros para que tomen horas en esas escuelas. Y eso eso es lo que se hace en los sistemas educativos que han revertido situaciones como la nuestra actualmente. Y bueno, tenés que generar incentivos para que estas cosas pasen, ¿no? O que haya libros en las escuelas, por ejemplo, ¿no?, que las bibliotecas escolares estén renovadas, que tengan libros bien pensados, una biblioteca infantil interesante, que apoye los procesos de alfabetización, ¿no? Ahora, qué desafío el de las nuevas tecnologías, no solo por lo que vos estás planteando, sino también por la disparidad de acceso que existe actualmente. No sé cómo eso impacta también, porque hablabas de pibes que la principal preocupación que tienen es
tener todas las comidas, y hay otros que tienen el acceso a un celular que le vibra en el aula. ¿Cómo se trabaja en torno a eso también? Sí, y además, Yanni, hoy por hoy se están combinando ambos factores porque la penetración de los celulares, en particular en Argentina y bueno, en el mundo entero, ya hoy es transversal a todos los sectores de la sociedad. Nuestros alumnos están heredando celulares a los 8, 9, 10 años, de adultos que por ahí los cambiaron, algún tío, algún vecino, algún padrino, alguien, y les cayó en las manos a los chicos, en principio con esto de no tiene datos y tiene 2, 3 jueguitos instalados, no es para jugar, nomás es para entretenerse, pero hoy sabemos que hay chicos de 9, 10, 11 años ya accediendo a apostar online. Apenas haya una mínima conexión ahí, ya empiezan los perfiles de Instagram, los perfiles en las redes sociales, que claramente los chicos no están preparados, no tienen la responsabilidad suficiente como para usar justamente con responsabilidad esas herramientas. Y eso se suma al hecho de que hay muchos chicos que, como bien decís, no tienen los 3 platos de comida en la panza, llegan de hogares donde por ahí mamá o papá están muchas horas trabajando por la necesidad que tienen de hacerlo, porque trabajando 12 horas con una hora de viaje, una hora de vuelta, 14 horas afuera de casa, sin poder mirar un cuaderno, sin poder tener tiempo de calidad con su hijo. Entonces esas situaciones se potencian y bueno, justamente Argentinos por la Educación tiene un informe de hace algunas semanas sobre el uso de los celulares y cómo impacta eso, y es bien interesante que como sistema educativo y como sociedad también podamos poner estos temas arriba de la mesa, porque impactan justamente en los resultados escolares. Después, cuando queremos que los chicos tengan buenos resultados escolares, que los va a llevar a mejores oportunidades en el futuro, de esto estamos hablando, de si se durmió, si tuvo las horas de sueño apropiadas, si comió bien, si llegó en hora a clase, si va todos los días, en el caso de la familia, que se tiene que ocupar de estas cuestiones, ¿no? Y en el caso de la escuela, si nos estamos formando correctamente en las metodologías que realmente son eficaces para que los chicos aprendan, si estamos teniendo clase, si estamos abriendo todos los días los 190 días de clase que manda de nuevo el Consejo Federal, cada uno tiene que asumir su responsabilidad ahí y tenemos mucho margen de mejora todos en la Argentina como para que eso pase, ¿no? Como es un país tan amplio, tenemos diferentes hasta puntuaciones, valoraciones del trabajo de los alumnos. Si mi hijo viene con 1 y yo me enojo, porque digo, claramente ni agarraste el trabajo, ni estudiaste, ahora viene con un 4 y digo, bueno, por lo menos lo intentó, quizás no era lo que esperaba, no era la pregunta que necesitaba. Hay un cambio en el boletín de Cava que modifica el sistema de insuficiente a sobresaliente por una escala de progreso. Eso se da, digamos, se dialogan estos temas, y si unificamos los criterios también de calificación, ¿qué pensás de los criterios de calificación y esto que implementa ahora Cava? Mira, nosotros trabajamos en escuelas en provincia de Buenos Aires que tienen algunas diferencias en cuanto al régimen académico y los boletines son muy similares, pero y no conozco el detalle de la aplicación de Cava, sí en general lo que estás mencionando, los cambios que se están dando. Sí. Hay toda una corriente en el mundo que propone que la evaluación formativa, lo que se llama la evaluación formativa, esto de poder calificarte, evaluarte como alumno, pero sobre todo, y esto es lo más importante, darte información sobre en qué podés mejorar, qué es lo que salió mal y en qué podés mejorar, digamos. Entonces, en ese sentido hay una crítica fuerte a estas calificaciones, ¿viste? Un sello que tenés un 8, sos un 6, sos un 4, sos un 9, sos un 10. Eso, si bien tiene una función que a veces puede ser acreditatoria, si tenés qué nota es para aprobar y qué nota no, y eso según eso tenés un certificado, eso es una función de la evaluación, pero la más importante, la función más importante que tiene la evaluación, un boletín, cuando ustedes mismos pueden evaluar en el trabajo a alguien que dice, está haciendo buen trabajo o no como locutor de radio, lo importante es que vos le des información sobre qué salió mal y cómo mejorar, y que el alumno lo pueda entender eso para poder volver a la cancha y corregir lo que tiene que corregir. Eso es lo más importante en educación, es eso. Entonces la mirada de proceso es muy importante, y en ese sentido las escalas cualitativas, las escalas bien pensadas, a veces ayudan más al estudiante a entender qué es lo que tiene que mejorar, en qué lugar está del aprendizaje, cuánto me falta, qué es lo que pude hacer bien, qué es lo que me falta y qué es lo que tengo que corregir para seguir avanzando. Eso a nivel de aula y a nivel de escuela y a nivel de sistema
es complejo de hacer, lleva más tiempo incluso. Vos recibís un parcial de un estudiante en secundaria y vos podés dejar 25 comentarios para que el estudiante mejore, o podés ponerle un 9 al final y chao. Y el estudiante te pregunta, ¿pero qué puedo mejorar? Y bueno, si ese docente no tuvo tiempo para poder escribir esos comentarios, o tiempo para juntarse con el estudiante después, se empobrece mucho la cosa. Entonces, en esa discusión actualmente estamos no solo acá, sino en el mundo entero, es decir, cómo mejoramos las prácticas de evaluación para que se enfoque ese 9, ese 8, en darle información al estudiante para que mejore, para decirle, estás acá, te falta todo esto, pero ¿cómo mejorar? Esa es un poco la discusión que tenemos actualmente, y que el boletín le sirva a la familia para saber, está bien, más allá del 4, el 5, ¿qué tiene que hacer para seguir mejorando? ¿Por qué se sacó 4? ¿Qué es lo que pudo hacer y qué es lo que no pudo hacer? Esa es un poco la discusión, ¿no? Entonces, para nosotros en nuestras escuelas, por ejemplo, es muy importante, esto pasa particularmente en secundaria, que cuando le das el boletín a la familia, sí, que dice biología 9, o biología, o ahora TEP, TEA, todas estas siglas, lo importante es que tengamos una reunión con la familia, que le podamos explicar materia por materia. Tenemos muchas familias que no han terminado el secundario, no han ido al secundario ni siquiera, entonces es muy importante que la escuela pueda trabajar con la familia para explicar ese boletín, para explicar, tu hijo está en este lugar, está en este momento, pudo hacer esto no, faltó estos días, por eso en este tema de formal, ¿qué puede corregir para seguir adelante? ¿Qué puedes hacer vos, familia, para apoyar a tu hijo a que avance, ¿no? Esa es la verdadera discusión, digamos, más allá del formato del boletín, digamos. Luis, ¿qué puntuación la nota? ¿Aprobados? Siempre, sí, aprobado, y agradecidos también de que puedan darle tiempo a este tema, al tema educativo, que todavía nos falta mucho como sociedad para ponerlo arriba de la mesa con la relevancia que se merece, porque si bien hay todo un discurso de que es el futuro, que es importante o que es acuciante, todavía hace falta mucho discutir estos temas, ponernos arriba de la mesa y sobre todo mencionar su urgencia, así que agradecidos también por el espacio que le dan. Gracias por atendernos, que tengas buen día, buen fin de semana. Saludos, buen fin de semana. Muchas gracias. Luis Arocha, director de la Fundación María de Guadalupe, charlando con respecto a estas cuestiones educativas.